Estado de Derecho en Venezuela, 12 años más de impunidad. ¿Se escapa la posibilidad de obtener justicia? Amigos, sean bienvenidos a Cara a Cara. Hoy les traigo una invitada de lujo, abogada de la República de nuestro país y también magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Doctora, bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Milde, por tu invitación y por la oportunidad de hablarle a la gente. Y sí, ya estoy de acuerdo de entrada con lo que dijiste. Impunidad garantizada. Doctora, es importante aclarar porque es un tema en donde internacionalmente Venezuela está en la mira de la Corte Penal Internacional y todo esto. Nuevos magistrados, muy poquitos, repitieron un reciclaje. ¿Cómo interpretar lo que estamos viviendo en este momento? Sí, en realidad es una impunidad garantizada relativa, porque sería una impunidad interna, pero no en cuanto a la Corte Penal Internacional, que es lo que se pretendía, debemos recordar, con este presunto cambio, con esta presunta renovación. Pero la renovación no es tal como tú acabas ya de señalar, porque era de 32, había que reducir a 20. De los 20 que quedan, entonces prácticamente repitieron 12. Entonces los que son nuevos son 8. Pero de los nuevos no son nuevos porque vienen del Consejo Nacional Electoral, son diputados, son generales, fueron el fiscal de la Corte Marcial, el presidente de la Corte Marcial y el fiscal ante los tribunales de las Fuerzas Armadas. Entonces, en realidad parece que hay una sola persona que quedaría fuera de esta lista que mucha gente no se explica cómo está allí. Pero no es una renovación como ellos pretendieron presentarlo. La idea de esta reforma era que ellos le iban a probar o a demostrar a la Corte Penal Internacional o al fiscal, no sé, que aquí se podía hacer justicia y que por ende no es necesario ni se justifica que se lleve el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Eso quedó absolutamente demostrado que exactamente es al revés. Y tanto es así que el propio fiscal ante la Corte Penal Internacional pidió que fuera rechazada la solicitud que hicieran desde Venezuela de darle un lapso para seguir en la administración de justicia que según ellos estaban llevando por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, que nosotros sabemos que es mentira, que no lo están haciendo, y por eso la única posibilidad de justicia es ante la Corte Penal Internacional por la jurisdicción complementaria que existe para esos casos, porque aquí realmente es imposible que haya justicia, y no solamente en el Tribunal Supremo de Justicia, en general en el Poder Judicial, porque nuestro Poder Judicial no es autónomo, ni es independiente como debiera ser, y nosotros tenemos jueces con miedo, tenemos jueces agradecidos, también tenemos ahora magistrados agradecidos, y vemos inclusive que se llegó al extremo de que estos magistrados que repiten, fíjate, van a poder estar allí o hasta 19 años, 20 años, cuando la Constitución dice que es un único periodo de 12 años, o sea que son inconstitucionales. Doctora, dos figuras claves, por supuesto. El magistrado Michael Moreno, sí, que repite, pero ahora se va a presidir la Sala de Casación Penal. Pero regresa Gladys Gutiérrez, regresó quien fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia también. ¿Cuál es, por qué ella regresa? Si usted tiene conocimiento, ya que viene de estar en esa instancia también. Sí, indudablemente que es algo político, eminentemente político, y ella ha sido realmente una ficha del régimen, concretamente del presidente Maduro, según se oye, no que me conste, pero es lo que leo, y es porque ella llegó a ser presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Fue designada sin que tuviera ninguna relación previa con la justicia, y ni hablemos de carrera judicial, porque otro punto que no te mencioné es que en todos estos magistrados que nombraron no hay uno que tenga carrera judicial, ni en los que estaban, que fueron ratificados. De manera que eso de lo que menos se trata es de justicia. Entonces, volviendo a Gladys Gutiérrez, ella la traen de nuevo y sorprende, porque tenían a Michael Moreno, que presuntamente es afín al régimen, y estarían satisfechos con su gestión, pero eso se discutió
parece allí en unas mediciones que hicieron entre fuerzas en el partido de gobierno y resultó designada Gladys Gutiérrez. Bueno, nosotros, los jueces, los demócratas, no esperamos nada nuevo ni bueno de este tribunal, ni siquiera alcanzaron a renovarlo, mucho menos ni a lavarle la cara para pretender que haya administración de justicia en Venezuela independiente. Y bueno, aquí principalmente querían convencer, entre otros, que sería a Estados Unidos. No lo lograron porque ya dijeron altos voceros de Estados Unidos que las designaciones de este tribunal eran inconstitucionales, y lo son, lo estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué es lo que queremos que la gente sepa? Que esos magistrados que están en el Tribunal Supremo de Justicia no nos garantizan a nosotros la administración de justicia independiente en Venezuela, que además como cabeza del Poder Judicial ellos son los encargados del Poder Judicial y de todo el funcionamiento de los demás tribunales. Si no funciona en la cabeza, mucho menos va a funcionar en el resto de los tribunales. Siempre digo que hay honrosas excepciones, que dará algún juez por allí, por allá, que sí crea en la justicia y que actúe de acuerdo al deber ser, pero no es lo que predomina hoy por hoy en Venezuela. Otra clave dentro de estas designaciones, doctora, colocar a Tania D'Amelio, quien viene del Consejo Nacional Electoral. Esto va a tener una incidencia, ¿cree que esto sea porque va a tener una incidencia directa en lo que pueden ser las elecciones presidenciales que se avecinan constitucionalmente? Claro, absolutamente, y apenas lo que pensé, apenas me enteré del nombramiento fue, bueno, ahora la designación fue para el Tribunal Supremo de Justicia como para que lo haga mejor. Ahora no van a necesitar acudir al Tribunal Supremo para que ratifique las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, que a través de todo este tiempo, y hay que decirlo, no ha sido otra que distorsionar los resultados de las elecciones. Porque nosotros nos las pasamos votando, hemos votado 28 veces y de cada votación salimos con menos. Entonces, si la que era presidenta durante mucho tiempo, yo creo que ella estuvo 10 años o más en el Consejo Nacional Electoral, ahora va a estar en el Tribunal Supremo de Justicia, pues nosotros no podemos esperar nada bueno en relación al ejercicio democrático a elegir, porque nosotros votamos, pero no elegimos. ¿Cómo se interpreta además que hayan militares dentro del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer? ¿La Constitución se lo permite? ¿No se lo permite que un militar sea magistrado? Sí, realmente yo lo primero que tengo que decir es que es de una falta de ética increíble, es inmoral, porque uno de los que está allí fue presidente de la Corte Marcial y el otro fue fiscal ante la Corte Marcial. Ellos estaban allí en esos cargos cuando estudiantes civiles fueron llevados a juicio ante tribunales militares. ¿Quiénes son? ¿Puede precisar los nombres? No me acuerdo de los nombres ahorita porque no me los sé, pero son los dos generales que están allí nombrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, si ellos están denunciados además ante la Corte Penal Internacional, por eso igual que Gladys Gutiérrez y Michael Moreno. Correcto. Entonces, y sancionados. Entonces no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A la vista está, cualquiera que lo vea y que lo analice se da cuenta. ¿Cuál es el panorama entonces, doctora, que le depara a los venezolanos con estas nuevas designaciones, 12 años más, quienes claman justicia, quienes perdieron a sus hijos durante las protestas, a sus seres queridos, más de 14.000, 16.000 personas que están todavía bajo medidas cautelares por manifestarse en contra de la administración de Maduro? ¿Qué viene ahora entonces para Venezuela? Lo que viene ahora, lamentablemente, odio tener que decirlo, no es justicia en Venezuela para estas víctimas, porque estas personas que están en los cargos de magistrado, que es de lo que estamos hablando, no tienen autonomía, no tienen independencia, responden a intereses muy claros del régimen y del partido del PSUV. Y mantenerse en el poder. Y es mantenerse en el poder, porque lo que se abrió, y es bueno que lo dijiste, cuando se dijo que se iba a renovar el Tribunal Supremo de Justicia,
lo que se abrió fue como una espita para que salieran todos los que querían desesperadamente entrar a ese Tribunal Supremo, pero para ejercer el poder, y el poder del régimen. De manera que eso es lo que se hizo, y eso es lo que tenemos, y lo que vamos a tener. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los venezolanos entonces? Porque esto como que te desilusiona cada vez más y uno dice, como está la parte de Venezuela se arregló, no, Venezuela no se ha arreglado, no. Pero entonces la gente se decepciona, dice, bueno, me voy a tener que ir, otros dicen, bueno, voy a regresar porque escuchan cosas. ¿Qué hay que hacer entonces frente a esto? Lo que hay que hacer es asumir la realidad que tenemos. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que seguir luchando por la recuperación de la democracia. Lo primero, reconocer que no la tenemos, que se han usado las herramientas de la democracia para ir contra ella, para destruirla. Porque es solamente una apariencia de justicia y una apariencia de democracia con las elecciones y de justicia con lo que acabamos de comentar. Entonces, ¿qué nos queda? La refundación del país. Nosotros tenemos que refundar a Venezuela, como bien lo dijo la Conferencia Episcopal, y tenemos que hacer una constituyente, como lo dice la Alianza Nacional Constituyente Originaria, de la cual formo parte, porque somos nosotros los venezolanos los que tenemos que ser oídos y tenemos que decidir nuestro destino. Y eso se hace con una constituyente, porque la Constitución dice claramente que la soberanía reside en el pueblo. El pueblo somos nosotros, la ciudadanía. Tenemos que imponernos y seguir adelante y no resignarnos con elecciones manipuladas y ahora más todavía desde el Tribunal Supremo de Justicia. Pero son 20 años, más de 20 años en esto, doctora, la gente que sigue luchando, pero sí, ya no creen, dicen que ya no hay oposición, que hay oposiciones, entonces la gente también está desgastada. Claro, cuando usted le dice, vamos a insistir, ¿pero en qué? Tienen que estar desgastados y se entiende perfectamente. Yo también lo estoy. Yo soy una ciudadana venezolana que estoy viviendo todo lo que estamos hablando aquí. Pero eso no significa que uno tenga que darse por vencido. Y justamente el planteamiento que estoy haciendo no es de continuar con las elecciones, con los 28 procedimientos electorales que hemos tenido, sino ir a algo diferente, que ojo, es el último recurso que nos queda en la Constitución, porque está en los últimos artículos 347, 348 y 349 de la Constitución Nacional. Después de eso queda el 350, el famoso 350, que nadie sabe cómo se implementaría, pero que dice que se desconocería el régimen que respetara los derechos humanos, que es la situación que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar ese último recurso que nos queda para imponer la voluntad de la gente, pero eso tiene que ser inclusivo, tiene que incluir al régimen, que debe estar presionado para que también concurra a ello. Van los chavistas que vienen de regreso también, los que somos de la oposición, tenemos que ir todos, pero no diálogo, porque el diálogo solo ha permitido que el gobierno se mantenga en el poder. Ha sido un diferimiento permanente, por eso no creo que esa sea la vía. La vía es una constituyente originaria, donde todos decidamos nuestro destino. Doctora, muchísimas gracias por aclararnos este tema tan importante y que ha dado de qué hablar, porque por supuesto la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que van a conducir las leyes de este país por los próximos 12 años. Amigos de Impacto Venezuela, hemos llegado al final de nuestra programación. Muchísimas gracias por acompañarme cada domingo. Recuerden que tenemos disponibles para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.